es importante mencionar que para poder tipificar los ensayos triaxial es muy importante que considerar estos dos aspectos que aparecen en pantalla. Considerar la posibilidad de que haya drenaje dentro del material. Y recuerda que si nos hablan de drenaje, eso lo tenemos que asociar a la capacidad de dejar atravesar el agua, del suelo, de dejar atravesar el agua. O sea, en otras palabras, si hablamos del drenaje, tenemos que involucrar la permeabilidad. Y tenemos también que hablar de la aplicación de la carga. Y si usted lo mira o lo piensa rigurosamente hablando, cuando hablamos del drenaje y la aplicación de la carga, pues eso nos va a hacer referencia a ¿qué? A una situación o a un fenómeno que ya tratamos dentro del curso, que es la consolidación. Porque recuerde que cuando nosotros hablábamos de la consolidación y hablábamos de la famosa analogía del resorte de Terzaghi, decíamos que cuando se aplica una carga al material y ese material se encuentra saturado, recuerde que esa carga, que es un esfuerzo desviador, que es la carga del pistón, divide el área de la muestra, el área corregida de la muestra. Cuando usted aplica ese desviador y el suelo se encuentra saturado, en un instante de tiempo inicial, ¿quién recibe la carga? Esa carga la va a recibir el agua. En tanto el agua no es incompresible. En tanto no se ha generado como tal una salida del agua dentro del material. Recuerde que un aspecto muy importante de la consolidación es que la consolidación, la muestra de suelo, cuando está dentro del anillo de consolidación, está limitada arriba y abajo por dos caras drenantes, que en el caso del ensayo son representadas por piedras porosas. Esas piedras porosas, usted, como lo vio conmigo en clase, sabe que nos permiten a nosotros la salida del agua. Es lo que permiten a través de líneas verticales, como lo establece la hipótesis del ensayo. Pero rigurosamente hablando, cuando lo miramos desde la solución de la ecuación de Terzaghi para la tasa de consolidación, lo que permite esas caras drenantes es que exista una disipación de la carga del agua. Y recuerde que esa carga que soporta el agua o que recibe el agua, nosotros la conocemos como ¿qué? Nosotros la conocemos como el delta U o el exceso de presión de poros. De manera tal que cuando nosotros tenemos el ensayo y tenemos un tiempo inicial, es decir, a la muestra se le está aplicando una carga, el suelo está saturado y hay un instante de tiempo inicial, quien recibe la carga inicialmente es el agua. Esto ocurre en un tiempo inicial. Y en un tiempo inicial, ¿qué significa? Que si el agua está recibiendo toda la carga, quiere decir que el agua está cargando todo el desviador. Y por lo tanto, el exceso de presión de poros, que es la carga que soporta el agua, es equivalente a ¿qué? A toda la carga que yo estoy impartiendo dentro del sistema en un tiempo inicial. Por lo tanto, el exceso de presión de poros es igual al esfuerzo desviador. Eso ocurre para un tiempo inicial. En la medida que ocurra la consolidación, yo podré entonces ver que yo podré ver en el tiempo cómo el agua empieza a descargarse ella misma, y voy a ver entonces cómo el desviador que sigue estando presente dentro del sistema ya empieza a ser tomado o empieza a ser absorbido ¿por quién? Por las partículas del material o por el suelo como tal. Entonces se inicia el proceso de consolidación y lo que es más importante, se da la salida del agua y se da una disipación de poros, es decir, se disipa el delta U. Esa condición, desde el punto de vista de muchachos del triaxial, es lo que permite a nosotros tipificar el ensayo, porque cuando usted le hablen, y ya algunos le van a hablar, otros le han hablado, cuando usted le hablen de los tres tipos de ensayo triaxial, CU, CD, UU,
Todos esos tipos de ensayo tienen que ver con qué? Están relacionados con este cuadrito en morado que está acá. Con la posibilidad o no de que haya disipación del exceso de presión de poros. Si hay disipación, si el exceso se hace cero o tiende a cero, usted va a tener una condición dentro del ensayo. Si por el contrario no hay disipación del exceso de presión de poros, usted tendrá una condición dentro del ensayo. Eso porque es muy importante, ya desde el punto de vista práctico, porque cuando usted tiene exceso o no, el exceso o la existencia del mismo va a tener una repercusión muy importante sobre el esfuerzo efectivo. Y si te hablamos de una repercusión muy importante en el valor del esfuerzo efectivo, pues también tendremos una repercusión muy importante sobre el estado de resistencia. Porque recuerde que si usted establece que la envolvente de resistencia está en términos efectivos y que el efectivo es igual al valor total menos la presión de poros, y esto usted lo llama una condición en reposo o una condición inicial, resulta que cuando usted aplique o tenga una condición de aplicación de carga, que en este caso la voy a hacer referencia a una aplicación de esfuerzo desviador, resulta que si usted aplica un esfuerzo desviador y ese esfuerzo desviador se lo recibe el agua, usted va a ver cómo su efectivo ya va a estar afectado por el valor del esfuerzo total y va a tener como la presión de poros que tenía inicialmente o en condición de reposo se ve aumentada por la existencia del exceso. De manera tal que quede que cuando usted quiere hallar el cortante de resistencia o la envolvente para una condición de aplicación de carga, pues esto va a sufrir una diferencia hacia una condición en reposo. Y eventualmente, ¿qué podría pasar? Que si tengo más exceso de presión de poros, mi presión de poros va a aumentar más cuando aplico la carga, eso va a contribuir o va a contrarrestar significativamente el esfuerzo total y eventualmente yo podré tener un valor de esfuerzo efectivo muy pequeño o prácticamente nulo. Y si yo tengo un valor de esfuerzo efectivo muy pequeño y estoy expresando la envolvente de resistencia en términos efectivos, puedo ver entonces cómo, si baja mi efectivo, automáticamente bajará ¿qué? Bajará mi resistencia al corte. Por lo tanto, la generación del exceso, desde el punto de vista de consolidación, tendrá una repercusión sobre el corte muy importante. Porque en la medida que yo tenga más exceso, voy a poder tener eventualmente un menor cortante. Y si tengo un menor cortante, quiere decir que mi suelo va a fallar más rápido para una condición que otra. Si usted tiene claro eso, que el exceso es lo que controla los tipos de ensayo, ya tiene una gran parte asociada. Porque usted va a decir, venga, yo miro en el laboratorio qué tengo que hacer yo, qué tengo que mover dentro del equipo, qué perillitas, qué válvulas tengo que abrir, qué válvulas tengo que cerrar para ser capaz de reproducir una condición de en campo. Porque recuerde, el triaxial, ¿qué es lo que hace? El triaxial le simula un estado de esfuerzos que proviene del campo. Por eso usted confina la muestra, como el ejemplo que yo les colocaba en clases anteriores. Si yo tengo 100 kilopascales en campo, pues esos 100 kilopascales los tengo que reproducir en el laboratorio. Entonces, a raíz de eso, o a la luz de eso, muchachos, es muy importante que tener claridad que el exceso controla gran parte del comportamiento del material y aún más importante, es lo que nos permite tipificar los tipos de ensayo triaxial. ¿Qué permitirá eso para nosotros entonces? Desde el punto de vista del drenaje y la aplicación de carga, establecer dentro del ensayo triaxial dos condiciones de drenaje, las que aparecen en pantalla: la condición drenada y la condición no drenada. ¿Qué significa condición drenada? ¿Qué significa condición no drenada? Desde el punto de vista de la consolidación, muchachos,
¿qué cree que una muestra o qué cree usted o qué significará que una muestra en el ensayo de consolidación drene y una muestra en el ensayo de consolidación no drene? ¿Qué cree que significará eso? Cuéntame, por favor. Pues cuando la muestra está saturada, primero se le hace la consolidación y se saca el agua. Pero ahí quedan ciertas gotas de agua en la muestra y después lo que uno hace es el drenado para sacar totalmente el agua. Sería eso. Drenado sería que el agua pudiera salir, ¿cierto? Mientras que no drenado, ¿qué sería? Sería lo contrario, que el agua no pudiera salir. Exacto. Entonces mire que esa definición que da Carlos, que es muy sencilla pero muy poderosa, nos permite a nosotros ir un paso más adelante. ¿Por qué? Porque en la medida que yo permita drenaje o no lo permita, yo eventualmente ¿qué permitiré? Permitiré la disipación de excesos de presión de poros o no la permitiré. Desde el punto de vista del ensayo, ¿qué significará para nosotros una condición drenada? Una condición drenada significará para nosotros que el cambio que se hace en el esfuerzo desviador se hace de manera lenta respecto a la capacidad de drenaje del material. Mírelo acá. Si eso ocurre, si usted aplica la carga de forma lenta respecto a la capacidad de drenaje de su material o a la permeabilidad que tiene su material, usted va a inducir ¿qué? Usted va a inducir una condición muy interesante en el material, puesto que en la medida que usted no produzca o no tenga un cambio del desviador tan rápido o lo haga lento, usted no va a generar excesos de presión de poros. ¿Qué significa eso a la luz de lo que hemos visto? Significa esto cuando vimos, por ejemplo, el ensayo de corte directo, que en el ensayo de corte directo nos hablaban de una velocidad de deformación. Nos hablaban de la velocidad de corte o la velocidad de deformación de la muestra. ¿Alguien recuerda cuánto era esta velocidad de corte en el ensayo de corte directo, cuando lo hicimos acá hace 2 semanas? Profe, era 0.05 milímetros por minuto. Epa, 0.05 milímetros por minuto. ¿Qué permitía esa velocidad de corte? Esa velocidad de corte dentro del ensayo de corte directo permitía que usted no generara excesos de presión de poros. En otras palabras, usted iba a aplicar una fuerza tangencial de manera tan lenta que iba a propiciar que el agua saliera inmediatamente de la muestra, que cuando el agua cargara, inmediatamente esa agua fuera capaz de disipar el exceso. Por eso es que nosotros hablamos de que los parámetros de resistencia, como lo decíamos en el ejercicio de cómo programar el ensayo de corte directo, decíamos que los parámetros que uno puede obtener a partir del corte directo son ¿qué? Parámetros drenados o parámetros efectivos. ¿Por qué? Porque en el ensayo de corte directo, ahí sí, la chica que intervino ahora, el valor del delta U es 0. ¿Y por qué es 0? Porque usted corta tan lento la muestra que le permite al agua que cuando ella cargue inmediatamente que suelte la carga, disipe el exceso de presión de poros. Y eso se genera a la luz de ¿qué? De controlar la velocidad de deformación dentro del ensayo. Usted lo que hace es que coge la máquina de corte y usted, las máquinas de corte más nuevas, usted les regula la velocidad. Y al regularle la velocidad, usted hace ¿qué? Usted le está indicando al ensayo cuánto quiere que se le mueva la parte superior de la caja respecto a la parte inferior. Entonces, cuando usted hace eso, empieza a cortar, a mover la caja superior muy lento, lo suficiente para que no haya reacción del agua. Ahora, en yuxtaposición a eso, ¿qué significará para nosotros? ¿Qué significará para nosotros que tengamos una condición no drenada? En yuxtaposición a eso, implicará que ¿qué? Que se dará un cambio en el esfuerzo de desviador tan rápido
respecto a la capacidad de drenaje del material, es decir, yo aplico el esfuerzo desviador tan rápido en relación a la permeabilidad que puede tener mi suelo, lo suficiente para qué, lo suficiente para que se me generen excesos de presión de poros y que estos no se puedan disipar rápidamente. Entonces ahí le hago otra pregunta. Hace 15 días que hicimos el ejercicio de la compresión inconfinada y que lo socializamos el lunes de la semana pasada, hablamos de, o yo les mostré que la compresión inconfinada tenía también asociado que una velocidad de aplicación del delta sigma. ¿Cuánto era esa velocidad, muchachos? Profe, era 0.98. 0.98, ¿qué, Carlos? Milímetros sobre minutos. Ay, vea qué lindo. Milímetros sobre minuto. Entonces, por yo les decía, comparen las velocidades. ¿Por qué? Porque cuando usted compara las velocidades se da cuenta de cosas muy interesantes a la luz de este nuevo concepto que estamos mirando. Si usted mira, prácticamente la compresión inconfinada se falla 20 veces más rápido que el corte directo. ¿Qué significará eso? Que si se falla la compresión inconfinada 20 veces más rápido que en el corte directo, pues entonces voy a tener que generación de excesos de presión de poros. Y por ende voy a tener un comportamiento no drenado dentro del material. Entonces, cuando determinamos los parámetros de la compresión inconfinada, ¿cuáles eran los parámetros de la compresión inconfinada, muchachos? En el corte directo eran cohesión efectiva y ángulo de fricción efectiva, o cohesión drenada y ángulo de fricción drenado. ¿Cuáles eran los parámetros que uno obtenía de la compresión inconfinada? Resistencia en corte, C sub U y Q sub U. Exacto. Usted tenía que una cohesión C sub U. ¿Qué significa esa U? Esa U viene de condición no drenada. ¿Por qué? Porque la velocidad de aplicación de la carga es tan rápida que usted está generando exceso de presión de poros. Y si está generando exceso de presión de poros, querido amigo, usted está agotando el efectivo de manera muy rápida. Por lo tanto, lo que prima para usted no es lo efectivo, es lo total. Porque en la medida que usted agote el efectivo, lo único que le va a quedar a usted ¿qué? Es la resistencia del material, la total que él tenía previo. ¿Previo a qué? A la generación del exceso. Entonces, eso le permite a usted mirar como los extremos. Por eso nosotros empezamos haciendo ¿qué? Empezamos haciendo el corte, que era lo drenado, y la compresión, lo no drenado. En el punto medio está el triaxial, que le va a permitir generar condiciones drenadas, no drenadas y una condición intermedia. A la larga, ¿qué significará eso? ¿Y cómo lo va a encontrar usted en la literatura? A la larga significará que la condición drenada en la literatura también va a ser conocida como ¿qué? Como la condición lenta. ¿Cómo así que lenta? Lenta en la aplicación del esfuerzo desviador. Y eso lo va a llevar a usted a una condición de tipo efectiva. Una condición donde usted se asegura que toda la carga la está recibiendo el suelo o el esqueleto mineral, que es la definición de esfuerzo efectivo o de condición efectiva. Si por el contrario usted tiene una condición no drenada, usted va a tener una condición rápida, o así lo va a encontrar en la literatura. ¿Cómo así que rápida? Rápida porque se aplica el esfuerzo desviador muy rápido. ¿Y eso por qué le va a generar una condición total? Eso le va a generar una condición total porque en la medida que usted tenga un esfuerzo efectivo que sea igual al total, menos la presión de poros en condición de reposo, más lo que estoy generando, cuando yo despejo el total, me doy cuenta que el total es el valor del efectivo más el efecto que tiene el delta U sobre mi material.
Y esto, muchachos, este sigma efectivo más U0 más delta U se refiere a lo que nosotros llamamos la condición total. Una condición en donde no solamente el suelo está cargando, sino que el agua está asumiendo parte de la carga. Una condición muy parecida a la consolidación en el tiempo inicial. O sea, profe, no entendí bien lo de la condición no drenada. ¿Qué pasa con el exceso de presión de poro? Hagamos dibujos. Con dibujos todo se entiende más. Tenemos aquí, Johan, 2 metros. Y yo voy a sacar una muestra de suelo A que se encuentra a 1,5 metros. Y tengo que esta muestricas, el NAF se encuentra en superficie. ¿Sí? Entonces mire Johan, algo muy interesante. Yo voy a suponer que el gamma de este material, el gamma saturado, es igual a 20 kilonewtons metro cúbico. Es un gamma muy alto, pues, pero es para poner un ejemplo, pues. Entonces, ¿yo qué diría? Listo, vea, el esfuerzo total de mi muestra es igual a ¿qué? A 1,5 metros por 20 kilonewtons metro cúbico. ¿Está de acuerdo, Johan? Sí, profe. ¿Esto cuánto nos da? 30 kilopascales, ¿sí o no? Sí. Entonces yo voy a decir, mire, la presión de poros va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 1,5 metros por 9,81, ¿sí o no? ¿Cuánto da eso? Da 14,71. 72, mejor. 14,72. 14,72 kPa. Entonces el efectivo vale el total menos la presión de poros. ¿Cuánto da eso? Daría 15,28. Sí, 15,28. Sí. Perfecto. Y yo esto que está acá, lo voy a llamar una condición en reposo. Como está el suelo el día de hoy. Como si usted hubiera hecho una pique tranquilamente al principio del semestre. Ahora luego, ¿qué tenemos? Luego tenemos acá, decimos, mire, tenemos la misma muestra A que se encuentra a 1,5 metros. Y el suelo sigue saturado. Tengo mi NAF. Y en la parte superior voy a aplicar en la parte superior de mi muestra, voy a aplicar un esfuerzo de 10 kilopascales. ¿Sí? Entonces, la pregunta es muy sencilla, Johan. Cuando yo aplico esos 10 kilopascales, ¿quién recibe esos 10 kilopascales en primera instancia? Pues recibiría el suelo y el agua, los dos juntos, ¿no? O el esfuerzo total se le sumaría los 10 kilopascales. Eso es lo que usted quisiera, ¿cierto? Usted quisiera que esos 10 kilopascales los recibiera el suelo. Sí. Pero ¿quién lo recibe antes del suelo? ¿Quién lo recibe en primer lugar? El agua. El agua. Entonces, ¿usted qué se da cuenta? Que esos 10 kilopascales que representan un esfuerzo desviador, inicialmente los recibe el agua. Y si los recibe el agua, ¿eso qué se vuelve? Un exceso de presión de poros. Esto en un tiempo inicial, ¿sí o no? Sí. ¿Qué debería pasar en el infinito, Johan? En el infinito el agua debería soltar esos 10 kilopascales y pasárselos ¿a quién? Al suelo, ¿sí o no?
Sí, al suelo. Me tenían efectivo. Exacto, eso es lo que debería pasar, pero en principio, en un tiempo inicial el suelo recibe, el agua recibe los 10 kilopascales. Entonces usted dice, bueno, ¿cuánto es el esfuerzo de mi material? Entonces el esfuerzo total de mi material siguen siendo 30 kilopascales, porque el suelo todavía no siente esos 10 kilopascales adicionales. ¿Cuánto es la presión de poros? La presión de poros es igual a lo que yo tenía en reposo, a lo que Más el tenía delta. inicialmente, más lo que está Al cargando exceso. ahora, más el exceso, ¿sí o no? Sí. ¿Cuánto me daría eso? Sería Sería 24.72. exactamente 24,72 kPas. Entonces, ¿usted qué diría? Ah, muy interesante. Entonces, ¿qué le pasó al efectivo? ¿Qué le pasó a mi efectivo? Ya Eh, tengo 30 kPas disminuyó. menos 24,72 kPa disminuyó. ¿Cuánto da esto? 6,28. Es 5,28. 5.28. Ajá, 5.28. Entonces, ¿qué le pasó a mi suelo? ¿Qué le pasó a mi suelo cuando apliqué el delta sigma? Perdió carga. Perdió, pero más que perdió carga, perdió efectivo. Sí, perdió efectivo. Ajá. ¿Sí o no? Entonces Sí. yo le digo a usted, oiga, venga, y entonces ¿cuál suelo falla más rápido? Si se supone que la envolvente es efectiva. ¿Cuál suelo falla más rápido? ¿Cuál condición falla más rápido, Johan? ¿La de la izquierda o la de la derecha? Vamos a proyectar de la derecha, ¿Por qué? pues, por lo que el efectivo es menor. Porque el efectivo es menor. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando yo aplico la carga del desviador y no permito drenaje, el agua me asume carga. Y si el agua me asume carga, significa que ¿qué? Que eso va a repercutir sobre el esfuerzo efectivo. O sea que en conclusión sería mejor hacerlo, pero pero drenando el suelo. Entonces, la idea es que el suelo sienta sus 10 kilopascales. Entonces, ¿usted cómo hace para drenar el suelo? Para drenar el suelo, no aplica como el Sí, proceso de consolidación, ¿no? En cierta parte hay drenaría, ¿no? eso. Entonces usted me dice, pero listo, hasta ahí todo claro. Pero entonces, ¿por qué lo de la derecha es total? Lo de la derecha es total es muy sencillo. ¿Por qué? Porque cuando yo me devuelvo y yo digo que el efectivo es total menos la presión de poros en reposo más el delta U, cuando yo me devuelvo y yo despejo para el total, yo me doy cuenta que el suelo está resistiendo un valor de efectivo más una presión de poros en reposo más un delta U, ¿sí o no? Yo estoy despejando sigma total. Mírelo acá. ¿Sí lo alcanza a ver? Sí, 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 profe, alcanza a ver, sí. ¿Y qué estaría diciendo yo? Si yo tengo exceso de presión de poros y si tengo la presión de poros en reposo, ¿yo qué estaría diciendo? Mire, el esfuerzo efectivo vale 15,28. La presión de poros en reposo vale 14,72. 15,28 más 14,72 me da 30. Y si tengo exceso, tengo 10 kilopascales de más. Pero esos 10 kilopascales los está asumiendo el agua. Pero ¿qué pasa si el agua se va? Esos 10 kilopascales se pierden. Y rigurosamente, ¿qué va a ocurrir? Si el agua deja de cargar, esos 10 kilopascales los tiene que trasladar el material. ¿Sí o no?